Él la forzó a casarse por su fortuna, pero se congeló al descubrir que ella era virgen. Sofía apretó los dedos, los nudillos blancos contra la madera gastada de la mesa. La pluma tembló, dejando una mancha de tinta en el documento. Un contrato. No. Su sentencia. El estudio olía a humedad y a los libros viejos que su abuelo nunca tuvo tiempo de leer. Afuera el viento helado de Mendoza se colaba por las rendijas, haciendo que las cortinas de terciopelo raído danzaran con un susurro fantasmagórico. Ella no quería mirar el papel, pero sus ojos estaban pegados a la firma que pronto sería la suya. Una jaula de oro, forjada con las cenizas de su legado. Su corazón martillaba en el pecho, un tambor desbocado, no por miedo, sino por una furia fría que la carcomía. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podía él, un depredador de traje impecable, arrebatarle todo? Sus viñedos, la tierra que había nutrido su alma desde niña, se desvanecían entre sus dedos como arena. Respiró hondo. El aire pareció rasparle la garganta, denso y cargado de lo inevitable. Se levantó. Sus piernas se sentían extrañas, como si no le pertenecieran. Caminó hacia la ventana, buscando el consuelo del paisaje, las hileras de vides desnudas bajo el cielo plomizo del invierno. Eran suyas, eran parte de ella, y ahora serían de él. Un escalofrío le recorrió la espalda, no por el frío, sino por la premonición de lo que se avecinaba. El sonido, un coche, liso, negro, un depredador silencioso, se detuvo frente a la entrada principal. Los pasos resonaron en el pasillo, firmes, deliberados, acercándose. Cada pisada era un latido en sus sienes. La puerta del estudio se abrió con un crujido lento, como un gemido. Sofía se giró. Él estaba allí. Adrián Romero, un traje oscuro, impecable, que le quedaba como una segunda piel. Su mirada, oscura como el merlot más profundo de sus viñedos, se clavó en la de ella. No había piedad, solo una determinación férrea, casi glacial. El aire en la habitación se hizo más pesado, más denso, casi irrespirable. Ella sintió sus entrañas encogerse. Sus ojos se encontraron y en ese instante el mundo pareció detenerse, congelado entre el deseo no dicho y la cruda realidad de un pacto forzado. Él alzó una mano, en ella un documento, y el silencio habló por 1000 palabras de condena. ¡Wow! ¡Qué tensión en el aire! Antes de que descubramos qué sucede después de esta escena, necesito pedirte algo importante. Muchos de ustedes me cuentan que YouTube ha dejado de notificarles sobre los nuevos capítulos. Para garantizar que no te perderás la continuación de esta historia, revisa rapidito si tu suscripción al canal todavía está activa y la campanita encendida. Y si tu corazón también se aceleró con este capítulo, deja ese like para que yo sepa que aman este tipo de historias de pasión y poder. Y déjame tu teoría en los comentarios. ¿Qué crees que pasará ahora? Me encanta leer sus teorías. Los ojos de Sofía, 2 brasas heladas, se clavaron en la mano que sostenía el papel. Un papel que para ella era la condena final. Su corazón, antes un tambor desbocado de furia, ahora se había encogido hasta ser un nudo apretado de fatalidad. El aire en la habitación se hizo más denso, cargado con el peso de su destino inminente. Sintió el frío de la muerte de sus sueños calar hasta los huesos. Adrián Romero no sonreía. Su rostro, tallado en piedra, reflejaba una determinación inquebrantable, sí, pero algo más, algo que ella no supo identificar. No era triunfo, no era la crueldad que esperaba. Había una sombra, una profundidad en su mirada oscura que le hizo dudar, solo por un instante, de la imagen de depredador que había construido. Él dio un paso, luego otro, acortando la distancia entre ellos.
La mano que sostenía el documento no temblaba, pero no había en ella la insolencia que imaginaba. Se detuvo frente a ella, tan cerca que Sofía pudo sentir el tenue aroma a sándalo y poder que emanaba de su traje. Su voz, cuando rompió el tenso silencio. No fue el gruñido imperioso que esperaba. Fue un murmullo bajo, casi resignado. Léelo con atención, Sofía. Sus ojos, sin embargo, nunca dejaron los de ella. No es lo que piensas. Este matrimonio es el único muro que puedo interponer entre tú y ellos, los que mataron a tu padre. El mundo de Sofía se derrumbó. No era la avaricia, no era la crueldad pura. Las palabras de Adrián la golpearon con la fuerza de un rayo, arrancándole el aliento, vaciando su mente de todo odio, de toda certeza. ¿Su padre muerto? ¿Y él protegiéndola? La furia se disolvió en un horror frío, en una comprensión devastadora que lo recontextualizaba todo. La jaula de oro no era una prisión, sino un refugio inesperado, forzado por una amenaza que ella ni siquiera concebía. Su mirada se encontró de nuevo con la de él, y esta vez, en el abismo de sus ojos, no vio un depredador, sino un hombre cargando un secreto insoportable, un protector a su pesar. La verdad, amarga y demoledora, se instaló en sus entrañas, dejándola sin aliento, sin saber si lo que sentía ahora era alivio o el inicio de una pesadilla aún más compleja. La verdad, amarga y demoledora, se instaló en sus entrañas, dejándola sin aliento, sin saber si lo que sentía ahora era alivio o el inicio de una pesadilla aún más compleja. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Adrián Romero no era un depredador, era un muro levantado para protegerla de algo tan terrible que había cobrado la vida de su padre. Su padre. Las palabras rebotaron en su cráneo, vaciando el espacio donde antes residía su furia. Un vacío helado se extendió por su pecho. No hubo lágrimas, solo una paralizante incredulidad. Su odio, forjado con cada fibra de su ser, se desmoronó, pulverizado por una realidad que la superaba, que la despojaba de la sencillez de su dolor. Se quedó muda, los ojos fijos en los de él, buscando una fisura, un atisbo de mentira, pero solo encontró la misma determinación sombría, cargada ahora de un peso incomprensible. No había triunfo en su mirada, solo agotamiento, una carga que le pesaba tanto como a ella. Su visión del mundo se había fracturado en 1000 pedazos. No era la víctima de un monstruo avaro, sino la pieza central en un juego mortal que apenas comenzaba a comprender. Un ligero temblor le recorrió el cuerpo, pero no era por el frío. Era un eco, una resonancia de algo que había intentado enterrar muy hondo. Un destello de una conversación furtiva en la biblioteca. Las voces apagadas, los susurros de su padre mencionando problemas, gente peligrosa. Una carpeta oscura, escondida bajo los libros de contabilidad que ella había visto por casualidad una noche. Un nombre, no el de Adrián, otro. Uno que le revolvió el estómago. ¿Había estado su padre en peligro antes? ¿Había ella ignorado las señales, demasiado absorta en su propia vida, en sus viñedos? La inocencia se le sentía como una máscara pesada, incómoda. La mente de Sofía, un torbellino de emociones, comenzó a organizar esos fragmentos dispersos. La muerte de su padre, un accidente, dijeron, un infarto. Pero la verdad, la que Adrián acababa de escupir, era mucho más cruda, más calculada. Y con esa verdad emergió un detalle que la hizo tensar los hombros. No era una completa ignorante. La voz de Adrián, ahora más firme, intentó llenar el abismo entre ellos. Tu padre investigaba algo, algo grande. Querían sus tierras, sí, pero no por avaricia, sino para encubrir sus huellas. Y tú, Sofía, eres su única heredera,
el último eslabón. Mientras él hablaba, las piezas se ensamblaron en la mente de Sofía, no como el rompecabezas de una víctima, sino como el esquema de una cazadora. Los ojos de ella se endurecieron. Recordó la última conversación con su padre, la noche antes del accidente. Él le había dicho, con una sonrisa triste, «Sé fuerte, mi niña, siempre. Pase lo que pase, recuerda lo que te he enseñado. No confíes en nadie. Y si alguna vez te sientes acorralada, recuerda el plan B. Siempre hay un plan B». Y ese plan B no era rendirse. No era la sumisión, el contrato, el matrimonio forzado, la humillación pública. Todo había sido una parte, un engranaje. Su propia inocencia, su aparente desvalidez, la máscara de virgen ingenua y asustada, no era más que el cebo perfecto. Había manipulado la situación, permitido que Adrián se acercara, se convirtiera en su supuesto protector. Su verdadero objetivo era el acceso, la cercanía, estar dentro, con el enemigo, o con quien fuera el punto de entrada a la verdad. La amarga verdad que se instalaba en ella ahora no era solo el conocimiento de la amenaza, sino la frialdad de su propia estrategia. No era una víctima, era la heredera de una venganza que apenas comenzaba a tejerse. Su mirada, que momentos antes había implorado respuestas, se transformó. Un brillo glacial, desconocido para Adrián, aunque ominosamente familiar para el propio Adrián. Si la hubiera mirado con más detenimiento en otros ojos del pasado, apareció en el fondo de las brasas heladas de Sofía. Ya no había rastro de la fragilidad que él esperaba ver, ni siquiera de la pura desesperada confusión. Solo una determinación férrea, casi depredadora, que prometía una tormenta. Sus labios se curvaron casi imperceptiblemente, una mueca que no era sonrisa ni dolor, sino la antesala de un plan despiadado. El aire en la habitación no se hizo más denso por el dolor, sino por la silenciosa, escalofriante promesa de lo. Adrián la observó, su propia verdad desnuda, sin saber que la mujer frente a él, aquella a quien creía proteger, era en realidad un arma a punto de dispararse, y él sin saberlo, acababa de entregarle la munición. Sofía no parpadeó. La promesa de la tormenta se agitaba en sus ojos, un mar embravecido que él, en su ceguera, interpretaba como el temblor del shock. Él suspiró, un sonido grave que parecía liberar el peso del mundo de sus hombros. «Sé que esto es mucho», dijo, su voz ahora más suave, casi conciliadora, «pero no hay otra manera. Confía en mí». Confiar. La palabra se le atascó en la garganta como una espina. Ella había forjado su propia confianza, su propio camino, mucho antes de que él entrara en su vida con verdades a medias. Su mirada se deslizó por el rostro de Adrián, buscando las grietas en su armadura, las cicatrices de su propia batalla. Notó el brillo inusual en sus ojos, un reflejo de una tristeza antigua que no encajaba con el depredador que él había sido. Su mano se extendió, apenas un gesto de consuelo, y Sofía la observó. No era una mano extraña. Había algo en la curva de sus dedos, en la cicatriz tenue sobre el nudillo índice, que le revolvió las entrañas. Una visión fugaz, un recuerdo enterrado. ¿De dónde? Un escalofrío que no era de frío le recorrió la espalda. Los ojos de Adrián se suavizaron, perdiendo su borde glacial, y en ese destello, por un instante, el abismo de su mirada no pareció el de un desconocido, sino el de alguien familiar, demasiado familiar. «Ese brillo en tus ojos», susurró Adrián, su voz rasposa, casi rota. Él extendió su mano, no para tocarla, sino para señalar el aire entre ellos, como si señalara un fantasma invisible. «Lo vi por primera vez en la graduación de tu madre. Esa misma fuerza, esa misma furia silenciosa.
Sus palabras cayeron como rocas sobre el hielo. La mente de Sofía se paralizó. Él había estado en la graduación de su madre. La furia silenciosa. La furia que su madre, una mujer dulce y resignada, rara vez mostraba. La misma furia que Sofía creía suya, única. Y él había visto antes, en la mujer que la había parido. El contrato, la jaula de oro, el peligro, el dolor. Todo se reordenó, deformado por una nueva, insoportable verdad. Su madre, la mujer que le habían dicho que murió de una enfermedad repentina. ¿Era posible que él, si lo hubiera podido, lo hubiera sabido todo desde el principio? Que su amor por su madre fuera el verdadero motor de esta farsa, de esta protección forzada. La venganza que apenas comenzaba a saborear se le volvió amarga en la boca. Si él había amado a su madre, ¿cómo podía ella usarlo ahora? La máscara de cazadora se quebró, y en ese instante, el miedo que creyó haber desterrado, el miedo verdadero, no a la jaula, sino a la verdad, la ahogó, dejándola sin aliento. Suspendida sobre un abismo mucho más profundo de lo que jamás había imaginado. Sofía no parpadeó. La promesa de la tormenta se agitaba en sus ojos, un mar embravecido que él, en su ceguera, interpretaba como el temblor del shock. Él suspiró, un sonido grave que parecía liberar el peso del mundo de sus hombros. «Sé que esto es mucho», dijo, su voz ahora más suave, casi conciliadora. «Pero no hay otra manera. Confía en mí». Confiar. La palabra se le atascó en la garganta como una espina. Ella había forjado su propia confianza, su propio camino, mucho antes de que él entrara en su vida con verdades a medias. Su mirada se deslizó por el rostro de Adrián, buscando las grietas en su armadura, las cicatrices de su propia batalla. Notó el brillo inusual en sus ojos, un reflejo de una tristeza antigua, que no encajaba con el depredador que él había sido. Su mano se extendió, apenas un gesto de consuelo, y Sofía la observó. No era una mano extraña. Había algo en la curva de sus dedos, en la cicatriz tenue sobre el nudillo índice, que le revolvió las entrañas. Una visión fugaz, un recuerdo enterrado. ¿De dónde? Un escalofrío que no era de frío le recorrió la espalda. Los ojos de Adrián se suavizaron, perdiendo su borde glacial, y en ese destello, por un instante, el abismo de su mirada no pareció el de un desconocido, sino el de alguien familiar, demasiado familiar. «Ese brillo en tus ojos», susurró Adrián, su voz rasposa, casi rota. Él extendió su mano, no para tocarla, sino para señalar el aire entre ellos, como si señalara un fantasma invisible. «Lo vi por primera vez en la graduación de tu madre. Esa misma fuerza, esa misma furia silenciosa». Sus palabras cayeron como rocas sobre el hielo. La mente de Sofía se paralizó. Él había estado en la graduación de su madre. La furia silenciosa, la furia que su madre, una mujer dulce y resignada, rara vez mostraba. La misma furia que Sofía creía suya, única, y él la había visto antes en la mujer que la había parido. El contrato, la jaula de oro, el peligro, el dolor, todo se reordenó, deformado por una nueva, insoportable verdad. Su madre, la mujer que le habían dicho que murió de una enfermedad repentina. ¿Era posible que él lo hubiera sabido todo desde el principio? ¿Que su amor por su madre fuera el verdadero motor de esta farsa, de esta protección forzada? La venganza que apenas comenzaba a saborear se le volvió amarga en la boca. Si lo amaba a su madre, ¿cómo podía ella usarlo ahora? La máscara de cazadora se quebró. Y en ese instante, el miedo que creyó haber desterrado, el miedo verdadero, no a la jaula, sino a la verdad, la ahogó, dejándola sin aliento,
suspendida sobre un abismo mucho más profundo de lo que jamás había imaginado. Tu madre. La voz de Adrián se rompió, convirtiéndose en un susurro cargado de siglos de dolor. Sus ojos, antes impenetrables, se llenaron de una melancolía tan profunda que Sofía sintió el peso en su propio pecho. Él levantó lentamente su mano hacia su propio cuello, sus dedos largos y fuertes rozando la cadena oculta bajo la camisa. Un movimiento casi imperceptible, pero Sofía lo captó. Allí, colgando de la cadena, apenas visible, había un pequeño relicario de plata, gastado y oscuro por el tiempo. No lo había notado antes, escondido bajo el cuello de su camisa. El aliento se le cortó. Era el relicario, el mismo que su madre, su dulce y callada madre, siempre llevaba oculto bajo su ropa y del que nunca hablaba. El que le habían dicho que se perdió en el accidente. Su mente se negó a aceptar lo que sus ojos le mostraban. La cicatriz en el nudillo de Adrián, la forma de su mano, el olor a sándalo, el relicario. Cada pieza encajaba con un rompecabezas antiguo, olvidado, que su corazón se negaba a recordar. Adrián dio un paso más. La distancia entre ellos se hizo irreal. Tu madre, repitió, y esta vez el nombre sonó como una confesión, como una condena. Ella era mi Sofía, mi primer amor, mi esposa. Las palabras flotaron en el aire, densas, invisibles, pero con el peso de rocas cayendo sobre un cristal. El mundo de Sofía no solo se derrumbó, se evaporó. Ella no era la hija de su padre y una madre fallecida. Era la hija de su madre y de Adrián Romero, el hombre que la había forzado a casarse. Su padre, el depredador de traje impecable. La furia y el miedo se batieron en retirada, dejando paso a un horror helado, a una traición tan profunda que no tenía nombre. El contrato, el matrimonio forzado, todo había sido una burla. Él no solo la protegía, la reclamaba como suya, heredera de su sangre, de su tragedia. Sofía se quedó inmóvil, sus ojos clavados en el relicario que colgaba del cuello de Adrián. Una prueba muda de la verdad más devastadora. La verdad que no solo la condenaba a él, sino que reescribía toda su existencia, dejándola suspendida en un vacío, donde el odio y el amor se entrelazaban en una danza macabra. Sofía se quedó inmóvil, sus ojos clavados en el relicario que colgaba del cuello de Adrián. Una prueba muda de la verdad más devastadora. La verdad que no solo la condenaba a él, sino que reescribía toda su existencia, dejándola suspendida en un vacío, donde el odio y el amor se entrelazaban en una danza macabra. El aire en el estudio se había vuelto pesado, casi irrespirable, no por la humedad de los libros viejos, sino por la densidad de una revelación que lo abarcaba todo. Su mente se negaba a procesar las palabras, a aceptar que el hombre frente a ella, el depredador al que había juzgado. Solo una parálisis gélida la mantenía erguida, los ojos fijos en el rostro de él, buscando un rastro de mentira, de crueldad, de la farsa que ella había creído que era su vida. Pero solo encontró una melancolía abisal, un amor tan antiguo y profundo que la asfixiaba, arrastrándola hacia un pozo sin fondo. Adrián dio un paso más, su mano se levantó lentamente, sus dedos largos y fuertes no tocaron el relicario, sino que se extendieron hacia Sofía, deteniéndose a milímetros de su mejilla, en un gesto que era a la vez posesivo y desesperado. Su mirada no era la de un padre que encuentra a su hija perdida, sino la de un hombre que ha esperado una vida entera por algo que finalmente está al alcance de su mano. Un anhelo. Cuando supe que eras virgen, su voz se hizo un murmullo denso, casi un jadeo. Fue como si el destino me entregara lo que perdí. Ella nunca fue completamente mía, Sofía. Siempre hubo un rival, una sombra entre nosotros. Pero tú eres un lienzo en blanco, una réplica perfecta sin sombras que te empañen.
y la haré mía, como ella debió serlo. Tú serás mía por completo. El mundo no se derrumbó, se contorsionó en una grotesca parodia de sí mismo. La jaula de oro ya no era un refugio ni una prisión, sino un ataúd de terciopelo, y el protector, un carcelero de almas, un amante de pesadilla. Las palabras se le atragantaron en la garganta, un grito silencioso que se ahogaba en la bilis de la verdad. No era el padre, no era el protector, era la sombra de un amor enfermizo que la había elegido como su ancla, su reemplazo, su obsesión final. El odio y el amor no se entrelazaban. El amor de él, oscuro y retorcido, consumía su odio, reemplazándolo con un horror tan absoluto que ni siquiera la furia, su compañera de toda la vida, podía alcanzarlo. Un gemido mudo se desgarró en su garganta, los ojos clavados en los de él, ahora solo un abismo insondable de deseo prohibido y una posesión que la aniquilaba, borrando cada rastro de quien creyó ser, dejándola despojada de todo, salvo el pavor. Un gemido mudo se desgarró en su garganta, los ojos clavados en los de él, ahora solo un abismo insondable de deseo prohibido y una posesión que, el aire, denso y cargado de la locura de Adrián, se sentía como arena en sus pulmones. Su cuerpo, una estatua de terror, no respondía. Sus ojos, aún fijos en el relicario que probaba la abominación, se negaban a cerrarse, forzándola a presenciar su propio desmembramiento emocional. Él se inclinó, su aliento cálido contra su piel, el olor a sándalo mezclándose ahora con algo más, un matiz amargo que ella no pudo descifrar. ¿Dolor? ¿Remordimiento? No. Era una sombra más oscura, una desesperación que no encajaba con su proclamada victoria. Mía, susurró, la palabra un eco distorsionado en la cámara de tortura de su mente. Por completo, su mano, que aún no la tocaba, se extendió aún más, sus dedos casi rozando su barbilla, y Sofía vio, por un microsegundo, cómo su pulgar se crispaba. Una tensión inusual en la piel estirada. No era el control que ella esperaba del depredador. Era miedo. Un miedo furtivo, profundo, que se ocultaba bajo el barniz de la obsesión. El terror en sus ojos no era solo por ella, sino por algo más. Un escalofrío de comprensión le recorrió la espalda. Una astilla de hielo que le arañó las entrañas. La historia que había escuchado, la madre dulce y resignada, el padre protector. ¿Y si todo era una cortina de humo? ¿Y si la obsesión de Adrián no era unilateral, sino una respuesta a algo que ella aún no veía? La voz de Adrián, antes ronca por el anhelo, se volvió áspera, cargada de una historia diferente, una que era aún más monstruosa. Ella nunca fue completamente mía, Sofía. No porque no la deseara, sino porque su corazón pertenecía a la oscuridad. Y esa oscuridad, esa es la que ahora te persigue a ti, tu madre, Sofía. Ella no está muerta, nunca lo estuvo. El accidente fue una farsa. Ella es el verdadero monstruo. La arquitecta de todo esto, y el contrato, la fortuna, tu virginidad, todo es parte de su juego para reclamarte a ti, para convertirte en lo que yo nunca le permití ser. Las palabras estrellaron contra ella, una ola de realidad tan brutal que la dejó sin aliento, sin alma. No era el amor enfermizo de Adrián lo que la aterraba ahora, sino la existencia de una nueva, más profunda traición. Su madre, la dulce y resignada, ¿la había usado? ¿Había orquestado su propia muerte para un plan que la incluía a ella? La jaula de oro se expandió, revelando una prisión sin muros, un tablero de ajedrez donde ella era el peón, y dos titanes oscuros luchaban por su alma, uno reclamándola como suya, el otro como un arma. Sus ojos se abrieron, ya no solo por el pavor,
sino por una comprensión que iba más allá de lo que su mente podía soportar. El dolor, el odio, la furia, se convirtieron en un laberinto sin salida, cada sendero torcido por la sombra de una mujer que creía muerta, una mujer que ahora, sabía, era la verdadera amenaza. Sus pulmones ardían, clamando por aire que no llegaba. La imagen de su madre, el rostro dulce y resignado que guardaba en su memoria, se retorcía ahora en una mueca grotesca, una marioneta de oscuridad. ¿Todo era una farsa? El amor, la protección de su padre, su propia vida, solo un telón para un teatro de horrores orquestado por la mujer que la había parido. La garganta se le cerró, impidiendo el grito que pugnaba por salir, un eco ahogado en el horror creciente. El estudio, antes un santuario de silencio, se había transformado en una cámara de eco, donde las palabras de Adrián rebotaban con una insistencia cruel, cada una astilla de hielo clavándose más profundo. Él la observaba. Su rostro, aunque marcado por una aparente aronía, le pareció extrañamente vacío, como si recitara un guión ensayado 1000 veces. Sus ojos, antes el abismo insondable de una obsesión, ahora destellaban con una cautela casi desesperada, una tensión en la mandíbula que no encajaba con el depredador que proclamaba ser. Sofía sintió, con una certeza escalofriante, que faltaba una pieza. No, más bien que la pieza que acababa de recibir no encajaba del todo. Un eco de otra voz, más allá de la suya, pareció vibrar en el aire, una resonancia helada que no era suya ni de Adrián. Era un susurro antiguo que prometía una verdad aún más retorcida. La tensión en el pulgar de Adrián, la manera en que su mirada oscura no se posaba en ella con una posesión triunfal, sino con una cautela casi rogadora, como si esperara una señal de algo invisible, de alguien más. Había algo más, un escalofrío que no era de pavor, sino de una comprensión helada. La golpeó con la fuerza de un puñete. No había hablado en voz alta, pero su mente gritó una verdad que lo recontextualizaba todo, deformando las últimas capas de su realidad. La voz de Adrián, ahora que la escuchaba con esta nueva lente, no era solo la suya, era una repetición, un patrón. Las mismas palabras, los mismos matices, las mismas pausas que había escuchado una noche lejana en los viñedos, susurradas por su padre en una llamada telefónica secreta, aterrada, antes del accidente. «Están llegando», había dicho su padre. «El linaje no lo permitiré». Sofía se tambaleó. No era su amor por su madre lo que lo impulsaba, ni siquiera la protección pura. Era el control, la obligación. Adrián era de hecho un carcelero, pero no de Sofía, sino de la verdad. Un peón como ella. ¿Pero de quién? En ese instante, la piel de Sofía se erizó, no por una premonición, sino por un recuerdo tan vívido que la arrastró fuera del presente, la sumergió en una pesadilla lejana. Una niña pequeña, escondida detrás de las cortinas de terciopelo de ese mismo estudio, espiando una conversación entre su madre y un hombre que no era su padre, un hombre que llevaba un traje impecable que relucía incluso en la penumbra, y que hablaba con una voz grave, seductora, pero cargada de una autoridad absoluta que congelaba la sangre. Las palabras de ese hombre no eran de amor, sino de un plan macabro, un plan para asegurar el linaje, un plan que incluía la sangre pura y la unión de dos casas, un plan que implicaba a una niña, la niña, ella misma. El horror se solidificó, dándole un rostro, un nombre, una presencia que se cernía sobre ellos. El verdadero depredador no estaba frente a ella, estaba más allá, un titiritero invisible tirando de los hilos de todos ellos, de la vida y la muerte, del amor y el odio,
de la desesperación de Adrián, de la monstruosidad de su madre. Y Sofía, la virgen, la heredera, la peón, no era el objeto de una obsesión, sino la pieza central de un ritual, la llave para desatar una oscuridad ancestral que la superaba, que lo engullía todo. Y en los ojos de Adrián, mientras la observaba, no había ya amor enfermo, ni posesión, solo un miedo atroz, un eco de la voz que Sofía ahora recordaba. Un miedo que no era solo por ella, sino por el destino al que ambos estaban encadenados. Y en los ojos de Adrián, mientras la observaba, no había ya amor enfermo, ni posesión. Solo un miedo atroz, un eco de la voz que Sofía ahora recordaba. Un miedo que no era solo por ella, sino por el destino al que ambos estaban encadenados. Sofía, un carámbano de pavor, sintió el eco de esa voz resonar en su cráneo, la misma que había susurrado asegurar el linaje. El aire se volvió un sudario frío, las sombras del estudio se retorcieron, cobrando vida. El miedo en Adrián no era pasivo, era una bestia acorralada, sus ojos oscuros parpadeando con un dolor que no era suyo, sino una herencia ancestral. Su mirada se desvió, no hacia ella, sino hacia el umbral de la puerta, como si el verdadero depredador estuviera a punto de manifestarse. Un susurro, apenas audible, escapó de sus labios. «Está aquí». Sofía sintió el escalofrío en la nuca. No había oído nada, pero la certeza de Adrián era tan palpable que la realidad misma pareció curvarse. Su cuerpo se tensó, preparándose para una aparición que sería la culminación de su pesadilla. Pero lo que apareció no fue una figura, sino una voz. Resonó en el estudio, grave, melódica, aterradoramente familiar, flotando desde algún lugar que Sofía no podía identificar, como si emanara de las paredes mismas, del suelo bajo sus pies, del aire que respiraban. Era la voz del hombre de su recuerdo. «Bravo, Adrián, siempre tan predecible, tu sacrificio tan loable». La voz se detuvo, como saboreando el terror. «Y tú, mi dulce Sofía, la joya del linaje, ¿pensaste que eras una cazadora? ¡Qué adorable ingenuidad!». Las palabras se clavaron en ella como dagas de hielo. La voz se mofaba de su estrategia, de su supuesta astucia. Un frío abisal la invadió. Adrián dio un paso atrás, su rostro una máscara de tormento, sus manos temblorosas. «No tienes que hacer esto», gimió su voz áspera, dirigida a la presencia invisible, a la voz sin cuerpo. «Ella es inocente». Una risa seca, sin humor, llenó el espacio. «Inocente». Qué palabra tan pueril para el destino que teje la sangre. ¿No crees, Adrián? Tú sabes lo que es. Has vivido con ello. Y ella es la culminación, el crisol, la virgen que purificará lo nuestro, que despertará lo que duerme. El matrimonio no es un contrato, Sofía. Es una ofrenda, un ritual de sangre para atar el linaje, no al poder, sino a la eternidad. Tu padre lo sabía. Tu madre, oh, ella lo deseaba con cada fibra de su ser. Por eso te engendró para esto, para esta noche. La risa volvió, más cruel, más cercana. Y tú, mi amado hijo, eres el guardián de esta última ofrenda. Tú la entregarás, tú la reclamarás, tú la consumirás. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies, una verdad que la absorbía. Adrián no era su protector ni su padre, era el verdugo de un rito ancestral, el instrumento de un amor demoníaco. Su propio padre no era su padre, sino una víctima en esta aberración. No la había parido por amor, sino como una ofrenda viviente. El terror se volvió un torbellino, girando en su pecho, ahogándola en la certeza de que no había escape. Adrián la miró, sus ojos, antes atrozmente temerosos,
ahora consumidos por una resignación helada, una aceptación de su papel en el ritual. Sus labios se abrieron, no para hablar, sino para emitir un gruñido bajo, animal, mientras una oscuridad intangible pareció emanar de él, rodeándolo, extendiéndose hacia ella. No había amor, ni posesión, ni siquiera miedo. Solo la promesa de una atadura eterna, una unión más allá de la muerte, un sacrificio. Un gemido mudo se desgarró en Sofía, mientras la sombra que se alzaba de Adrián no era ya humana, sino el heraldo de una condena incomprensible, de un destino que superaba toda razón, toda moral, toda esperanza. Sus pulmones ardían, clamando por aire que no llegaba. La imagen de su madre, el rostro dulce y resignado que guardaba en su memoria, se retorcía ahora en una mueca grotesca, una marioneta de oscuridad. Todo era una farsa, el amor, la protección de su padre, su propia vida, solo un telón para un teatro de horrores orquestado por la mujer que la había parido. La garganta se le cerró, impidiendo el grito que pugnaba por salir, un eco ahogado en el horror creciente. El estudio, antes un santuario de silencio, se había transformado en una cámara de eco, donde las palabras de Adrián rebotaban con una insistencia cruel, cada una astilla de hielo clavándose más profundo en su pecho. Él la observaba. Su rostro, aunque marcado por una aparente agonía, le pareció extrañamente vacío, como si recitara un guión ensayado 1000 veces. Sus ojos, antes el abismo insondable de una obsesión, ahora destellaban con una cautela casi desesperada, una tensión en la mandíbula que no encajaba con el depredador que proclamaba ser. Sofía sintió, con una certeza escalofriante, que faltaba una pieza. No, más bien, que la pieza que acababa de recibir no encajaba del todo. Un eco de otra voz, más allá de la suya, pareció vibrar en el aire. Una resonancia helada que no era suya ni de Adrián. Era un susurro antiguo que prometía una verdad aún más retorcida. La tensión en el pulgar de Adrián, la manera en que su mirada oscura no se posaba en ella con una posesión triunfa. Un escalofrío que no era de pavor, sino de una comprensión helada, la golpeó con la fuerza de un puñetazo, arrancándole el aliento de nuevo. No había hablado en voz alta, pero su mente gritó una verdad que lo recontextualizaba todo, deformando las últimas capas de su realidad. La voz de Adrián, ahora que la escuchaba con esta nueva lente, no era solo la suya. Era una repetición, un patrón, las mismas palabras, los mismos matices, las mismas pausas que había escuchado una noche lejana en los viñedos, susurradas por su padre en una llamada telefónica secreta, aterrada antes del accidente. «Están llegando», había dicho su padre, «el linaje no lo permitiré». Sofía se tambaleó. No era su amor por su madre lo que lo impulsaba, ni siquiera la protección pura. Era el control, la obligación. Adrián era de hecho un carcelero, pero no de Sofía, sino de la verdad. Un peón como ella. ¿Pero de quién? En ese instante, la piel de Sofía se erizó, no por una premonición, sino por un recuerdo tan vívido que la arrastró fuera del presente, la sumergió en una pesadilla lejana. Una niña pequeña, escondida detrás de las cortinas de terciopelo de ese mismo estudio, espiando una conversación entre su madre y un hombre que no era su padre, un hombre que llevaba un traje impecable que relucía incluso en la penumbra y que hablaba con una voz grave, seductora, pero cargada de una autoridad absoluta que congelaba la sangre. Las palabras de ese hombre no eran de amor, sino de un plan macabro, un plan para asegurar el linaje, un plan que incluía la sangre pura y la unión de dos casas, un plan que,
Implicaba una niña, la niña, ella misma. El horror se solidificó, dándole un rostro, un nombre, una presencia que se cernía sobre ellos. El verdadero depredador no estaba frente a ella, estaba más allá, un titiritero invisible tirando de los hilos de todos ellos, de la vida y la muerte, del amor y el odio, de la desesperación de Adrián, de la monstruosidad de su madre. Y Sofía, la virgen, la heredera, la peón, no era el objeto de una obsesión, sino la pieza central de un ritual, la llave para desatar una oscuridad ancestral que la superaba, que lo engullía todo. Y en los ojos de Adrián, mientras la observaba, no había ya amor enfermo, ni posesión, solo un miedo atroz, un eco de la voz que Sofía ahora recordaba, un miedo que no era solo por ella, sino por el destino al que ambos estaban encadenados. Un grito desgarrado, no de Sofía, sino de Adrián, rompió el aire, resonando con una agonía tan pura que el hechizo de la voz se quebró. La sombra que lo envolvía se desvaneció, revelando su rostro contraído por el tormento, sus ojos, antes gélidos, ahora llenos de una furia salvaje. «¡Basta!», rugió. Su voz, una erupción de dolor y desafío, se abalanzó, no sobre Sofía, sino hacia la biblioteca, sus manos buscando desesperadamente entre los libros antiguos que Sofía tanto amaba. La voz invisible se materializó en una carcajada cruel. «Necio, ¿crees que un insignificante volumen puede romper un juramento de sangre?». Pero Adrián no escuchaba. Sus dedos temblaron al arrancar un libro empastado en cuero, ocultando un compartimento secreto. De su interior, una daga de obsidiana, pequeña pero afilada, y un pergamino antiguo. Sofía, con la mente aún en shock, recordó las palabras de su padre. Siempre hay un plan B, no un plan para huir, sino para luchar. Con un rugido que le rasgó la garganta, Adrián clavó la daga en el pergamino, justo en el símbolo central de un intrincado diagrama. Un alarido inhumano, frío y antiguo, estalló en el estudio, haciendo temblar los cimientos de la casa. La voz invisible gimió, se retorció y se desvaneció en un silencio abrupto. En la esquina más oscura del estudio, una silueta etérea se materializó por un instante. El rostro de su madre, distorsionado por la ira y la traición, antes de desvanecerse como humo. La oscuridad se retiró, dejando un rastro de ceniza en el aire. El peso en el pecho de Sofía se disipó, reemplazado por un vacío que pronto se llenó de una verdad cruda: la libertad, el costo de la traición. Adrián se desplomó contra la estantería, la daga en su mano temblaba. Sofía, aún en el temblor de la revelación, lo vio. No como un monstruo, sino como un hombre roto, un prisionero que acababa de liberarse a sí mismo y a ella. Su mirada se alzó, buscando los ojos de Sofía, y en ellos no había ya posesión enfermiza, sino una súplica, una promesa de redención. «Mi Sofía», susurró, la voz ronca pero clara, «mi verdadera Sofía». El relicario en su cuello, antes un símbolo de locura, ahora era un puente entre sus pasados, una confesión de amor y sacrificio. Él había honrado a su madre, sí, pero no como una obsesión, sino como una promesa de protección a la única parte pura que quedaba de ella. Sofía. Sus viñedos, la tierra, no serían para el ritual, sino para la promesa de un nuevo comienzo, forjado en la ceniza de una guerra ancestral. Sofía dio un paso, uno solo. Su mano, antes reacia, se extendió y se posó sobre la suya. No había amor eufórico, no había ardor de cuentos de hadas. Había una conexión más profunda, una comprensión silenciosa de la oscuridad compartida, del dolor que los había unido y de la única paz que encontrarían en los brazos del otro. El sol tímido se filtró por las grietas de la ventana, pintando las paredes con un oro pálido, el fin de una noche que duró toda una vida.
Sus dedos se entrelazaron. No era la jaula, no era la condena, era el comienzo, un pacto, y en sus ojos las brasas heladas de Sofía ardieron con una resolución tranquila, el inicio de su propia eternidad, nacida de la oscuridad y sellada con la sangre y el alma. Y así, su historia encuentra la paz. ¡Qué viaje! Y si llegaste hasta aquí, eres parte del núcleo fiel de este canal, la verdadera fuerza detrás de cada saga. Para demostrar nuestra fuerza, necesito que hagas 4 cosas ahora. Primero, si aún no eres parte de nuestra hermandad de apasionados por el romance oscuro, este es el momento. Haz clic en el botón de suscripción y enciende esa campanita para no perderte ninguna de las próximas novelas que están por venir, porque esto solo mejora. Segundo, destruye el botón de like para demostrarme que este final te arrancó el aliento y te dejó con el corazón desbocado. Inunda los comentarios diciéndome qué sentiste con este desenlace y cuál fue tu momento favorito de toda la saga. Y cuarto, comparte esta historia con al menos una amiga que necesite vivir esta experiencia inolvidable. No puede esperar a embarcarnos en nuestra próxima saga juntos, más oscura, más intensa, más inolvidable.